Tengan muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Recuerden que estamos estudiando el libro de la carta, perdón, de Colosenses, ¿no es cierto?, a la iglesia de Colosa, que escribió el apóstol Pablo, y estamos en el capítulo número 2. La semana pasada vimos el versículo 10 y hoy día vamos a ver solamente el versículo 11. Bien, así que le invito a Colosenses capítulo 2 entonces y versículo número 11 allí en su Biblia. Voy a leer el 10 ya y el 11 para un poco ir al contexto, ya. Dice el versículo 10: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Oremos. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la mañana y te damos las gracias. Gracias porque tus hijos ya podemos ahora abrir tu palabra, estudiarla, leerla, Señor, para nuestro provecho. Sé tú guiándonos, ayudándonos, Señor, a poder entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar. Que sea tu Espíritu Santo iluminándonos, Señor amado, para poder traer a nuestras vidas la enseñanza de tu palabra y que esto nos guíe a poder amarte a ti cada vez más por tu gran amor que has tenido sobre nosotros, tus hijos. Dios, te alabamos y te damos las gracias y dejamos todo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada vimos el versículo 10, como ya les dije, ¿no? Y el versículo 10 en sí está diciéndonos que ya estamos nosotros completos en Él. Espero que usted lo haya visto, lo haya entendido, ¿no es cierto? Cómo es tan clara la palabra del Señor en decirnos que ya no necesitamos nada y que tú y yo, como hijos de Dios, estamos completos en Él y que nada, ¿no es cierto?, nos falta nada, absolutamente nada. Y aún teniendo nosotros esto que es la palabra de Dios a nuestras vidas, podemos nosotros gozarnos y darle gracias a Él. Y ahora versículo 11, ¿no es cierto?, empieza acá diciendo, la primera parte del versículo dice, en Él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Imagínense, hermanos queridos, lo que Pablo acá le está diciendo a la iglesia de Colosa, que nos dice también a nosotros, que en él, ¿no es cierto?, nosotros fuimos circuncidados, pero no con una circuncisión hecha a mano, ¿no es cierto?, sino que quien nos circuncidó a nosotros, no siendo judíos, fue el mismo Dios por medio de Cristo. Para entender un poquito esto, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos primero saber qué es lo que es la circuncisión. Y yo pregunto acá, ¿sabes tú lo que es la circuncisión y por qué se hizo? Tal vez no la sabes, o tal vez sí la sabes, pero para aquellos que tal vez no la saben y no saben de dónde viene la circuncisión y por qué se estableció, necesitamos saber eso, entenderlo, para que luego podamos entender un poquito todo el versículo, ¿no? Así que los quiero llevar al libro de Génesis, ahí en su Biblia, Génesis capítulo número 17. Ahí es donde ya Dios, ¿no es cierto?, establece esta circuncisión, la establece para el pueblo de Israel, ¿ya? Eso nos tiene que quedar claro, no lo establece para toda la humanidad, sino que solamente lo establece para el pueblo de Israel. Y es un pacto, ¿no es cierto?, un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Abraham, ¿ya? Capítulo 17 entonces, ahí del libro de Génesis y versículo número 10 en adelante. ¿Ya lo tiene ahí? Miren, comienzo a leer aquí, ¿no es cierto?, lo que nos dice la palabra de Dios. Génesis 17, versículo número 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Y aquí empieza hablando de este pacto, ¿no es cierto?, llamado la circuncisión, que nosotros como creyentes debemos saber, porque tal vez alguien nos va a preguntar qué es la circuncisión, por qué se hizo, para quién es, ¿no?
hasta hoy en día, aquellos que se creen judíos, ¿no es cierto?, que no son, piensan y dicen tenemos que circuncidarnos, ¿no? Al igual que en el tiempo ahí, en esta iglesia de Colosa, que había un grupo que estaba ahí molestando a los creyentes, a los hijos de Dios, diciendo, ellos no cumplen toda la ley, ellos tienen que circuncidarse para poder ser más aceptos ante Dios. Entonces, por eso necesitamos ver esto como historia y que nos ayuda, ¿no es cierto?, a nuestro conocimiento. Versículo 11 dice, miren, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, es una señal, es un pacto que Dios está haciendo con Abraham, con el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, entre el hombre, los judíos, y quién, y él, Dios. Versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea, cualquier hijo varón que naciera ahí en la casa de Abraham, que sea judío, o un extranjero que viniera a trabajar allí, ¿no es cierto?, también debiera ser circuncidado, y cualquier persona que quisiera trabajar con ellos, quisiera estar con ellos, tenía que ser circuncidado. Ese es el mandato que acá Dios está dejándole. Mira, versículo número 13. Debe ser circuncidado, dice, el nacido entre tu casa, el comprado por dinero, y estará, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de tu pueblo, ha violado mi pacto. O sí, si querían estar ahí con el pueblo de Israel, tenían que ser circuncidados. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, si la bendicieres, y vendrá a ser madre de naciones, de reyes, de pueblos, vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijos? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para su descendencia después de él. O sea, este pacto que estaba haciendo acá Dios con Abraham, que se llama el pacto abrámico, era para todos, de generación en generación. Abraham, su hijo, a través de quién, de Isaac, ya no de Ismael, de Isaac, iba a ser, ¿no es cierto?, esta bendición que Dios estaba dando ahí. Versículo 20 dice, y en cuanto a Ismael, también le he oído. He aquí que la bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él un gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. ¿Ya? Ahí está la conversación que tuvo Dios con Abraham. Ahora, acá Abraham podría haber dicho, ok, obedezco a Dios y hago lo que Él me pide, o simplemente no obedezco a Dios y no hago lo que Él me pide. Al igual que hoy en día nosotros, cuando Dios nos habla por medio de su palabra, nosotros tomamos la decisión de obedecer a Dios o no obedecerle. En este caso, miren lo que hizo Abraham. Versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos de su casa, y a todos los comprados por dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham,
y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Nos damos cuenta acá, hermanos queridos, Dios hace una promesa, un pacto con Abraham, y Abraham, ¿qué hizo? Lo obedeció y hizo caso a todo lo que Dios le había pedido. Entonces, cuando acá Colosenses está hablando de esto, está hablando de este pacto, ya de este tipo de circuncisión, que era una marca externa, ¿no es cierto?, del cuerpo del varón, en un pacto que Dios había hecho con Abraham, ya por toda la generación hasta el día de hoy. ¿Mm? Espero que haya quedado un poco ahí claro en relación a eso, ¿ya? Ahora, la otra parte del versículo, miren lo que dice. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Claro, ¿por qué? Porque se cortó un pedazo, ¿no es cierto?, del cuerpo de la persona, del hombre en este caso, y fue echado ya de su cuerpo. Ahora, llevándolo a lo que Pablo está indicando aquí en Colosenses, a la parte espiritual, ¿no es cierto?, a la parte de ahora de nosotros como gentiles, habla de un cuerpo pecador o nuestro viejo hombre o nuestra vieja naturaleza, ¿ya? Y ahora somos nosotros una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Antes que Dios hiciera este pacto con Abraham, ¿no es cierto? Todos los judíos, todos los israelitas estaban, en el fondo eran otras personas, ¿no es cierto? Sin un compromiso con Dios y sin haber hecho un pacto con Dios, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero desde ese instante que Dios hizo este pacto con Abraham, empezó una nueva etapa en la vida de ellos. Quedó atrás todo, ¿no es cierto?, lo pasado, y empezaron a vivir una nueva etapa guiados por Dios por medio de la Escritura y por medio de cada uno de los siervos que Él usó. Con nosotros pasa exactamente lo mismo. Por eso acá, ¿no es cierto?, el texto nos dice, en Él también fuisteis circuncidados, no hecha a mano, o sea, no una circuncisión hecha a mano como a los judíos. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. ¿Cuándo? Cuando tú y yo recibimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Ahí Dios nos circuncidó, ¿no es cierto? Sacó este hombre antiguo, por decir algo, y puso un nuevo hombre. Sacó de mí toda mi vieja naturaleza y puso una nueva naturaleza. Sacó de mí el hombre pecador y puso ahora el hombre espiritual. Ahora en Cristo, ¿no es cierto?, todos, ya sean judíos o gentiles, pasamos a ser uno solo, circuncidado en Cristo. Por eso dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, ya quedó allá afuera, ¿no es cierto? Pablo le aclaró, ¿no es cierto?, en este caso a los judíos aquí en Colosense, porque ellos no lo entendían. Ellos no entendían, ¿no es cierto?, cómo si desde Abraham hasta ahora Dios dijo que tenía que hacerse perpetuamente para siempre, que todos los que se acercaban a Dios tenían que ser circuncidados. Pero acá Pablo le empieza a explicar, ¿no es cierto?, que ahora no se necesita más una circuncisión para tener este pacto con Dios, porque Cristo hizo la circuncisión perfecta, ¿no es cierto?, ahí en la cruz, por cada uno de las personas, ¿no es cierto? Y cuando nosotros recibimos a Cristo, ya hemos sido circuncidados, no una circuncisión física, sino que espiritual dentro de nosotros. Por eso, miren, Romanos capítulo 2, vamos allá, lo que Pablo ahí le explica, ¿no es cierto?, a todos a estos judíos para que pudieran entender. Romanos capítulo 2, versículo 25. Romanos 2, 25.
Leo para ustedes, miren, dice aquí. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Claro, ¿por qué? Porque los judíos, en este caso, tenían que cumplir estrictamente la ley, guardar la ley, hacerla efectiva. En el fondo le dicen, si tú no la haces efectiva, tu circuncisión viene a ser algo incircuncisión. ¿Por qué? Porque no lo cumple, tienes que cumplirla. Y como Dios sabe de que el hombre por sí solo no puede cumplir todos los mandamientos, por eso envió a Cristo como la circuncisión perfecta para circuncidar nuestras vidas y por medio de él poder llegar a ser perfecto. Versículo 26 dice, miren, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Pregunta, ¿no es cierto? Ahí haciendo ese juego de palabras. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. O sea, aquella persona como tú o yo que no somos circuncidados, ¿no? Pero que guardamos la ley, en el fondo Pablo le está diciendo, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Claro, en el fondo Pablo le decía, tú judío que te has circuncidado y que critica a los que no son circuncidados, ese que no ha sido circuncidado en la carne, te va a juzgar a ti, que eres circuncidado en la carne, porque tú no cumples toda la ley, o sea, en el fondo no cumples todo lo que la palabra del Señor te dice, pero aquel que ha sido circuncidado espiritualmente, sí la cumple. No porque seamos mejores que ellos, no, la cumplimos porque Cristo la cumplió. Y nosotros recordemos que lo que dice anteriormente, estamos completos en quién, en Cristo. ¿Ya? Ese es el sentido de lo que Pablo ahí le estaba diciendo. Todo hijo de Dios, todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, está completo en Cristo, ya no necesita circuncidarse, porque Cristo ya lo hizo todo por él. Eso en el fondo lo que ahí le dice. Mira, versículo 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Mira el 29, qué bello. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. ¿Nos damos cuenta? Del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quién? De Dios. Y esa es la verdadera circuncisión, la del corazón. ¿Y quién la hizo posible? Nuestro Señor Jesucristo, estando allí en la cruz. Qué precioso versículo también de 2 Corintios, que yo creo que muchos se saben de memoria, ¿no? 2 Corintios 5:17, un bello versículo que también nos habla de esto, dice, de modo, miren, que si alguno ahora está en Cristo, que nueva criatura es. Nueva criatura somos, hermanos queridos. Las cosas viejas, dice, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya mi vieja naturaleza quedó afuera y ahora son hechas nuevas en mí, en Cristo. Cuando yo recibimos a Cristo, toda nuestra vieja naturaleza quedó afuera y ahora somos una nueva criatura. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, pregunto, ¿tú estás en Cristo? ¿Cristo vive en tu vida? ¿Le has recibido como tu Señor y Salvador? Si es sí, tu respuesta, bueno, dice acá que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú eres una nueva criatura, yo soy una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso no necesitamos una circuncisión. Por eso Pablo le explicaba ahí a la iglesia de Colosa, ¿no? Ustedes no necesitan ser circuncidados, aunque hay un grupo que les dice, ¿no es cierto? Tienen que circuncidarse, si no, no están en la verdadera fe, por así decir algo, ¿no? No, porque Cristo ya lo hizo posible en cada uno
de nosotros. Y por eso, ¿no es cierto?, la parte ahí final de este versículo dice, lo leo nuevamente hasta el final, dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, ¿no es cierto?, porque Dios la hizo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, lo echó afuera, ¿no es cierto?, este cuerpo pecaminoso carnal. Y la parte final dice, ¿en qué? En la circuncisión de Cristo. Qué maravilloso, qué bello es, hermano querido, poder entender esto, que tú y yo hemos sido circuncidados en Cristo Jesús a través de su muerte. Cristo lo hizo posible, una circuncisión de corazón y no física, ¿no? Y eso lo hizo Cristo. Aún en el Antiguo Testamento, ¿saben ustedes, querido hermano, que nos habla de esta circuncisión hecha de corazón? Hay muchos versículos, pero solamente he seleccionado dos, ya para que podamos entender que Dios en su mente ya estaba desde el Génesis, ¿no es cierto?, hasta ahora, mostrándole a los hombres que la circuncisión más que física no vale, es una circuncisión del corazón ahí dentro, y el único que la hace posible es Jesucristo. Deuteronomio, miren, vamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 16. Deuteronomio 10, 16. Leo para ustedes, miren, dice, circuncidad pues el prepucio de, ¿qué? Miren, de vuestro corazón, no habla del cuerpo, ¿no? Habla de vuestro corazón, ahí adentro dice, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los judíos se guiaban solamente por lo que ellos, la parte exterior, ¿no es cierto? De, no, si cumplimos toda la ley, soy circuncidado y todo aquello, pero a Dios no le importaba eso, lo que le importaba era el corazón, al igual que hoy en día, ¿no? Muchos hoy día podemos o pueden aparentar, pero lo que Dios ve y lo que Dios prueba y aprueba es lo que está aquí dentro en el corazón. ¿Ya? Como Cristo yo estoy dejando que Él trabaje en cada una de nuestras vidas. Y mira, el mismo Deuteronomio capítulo 30 y versículo 6. 36. Deuteronomio 30 y versículo 6. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Tu corazón, dice, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y ahí ya Dios estaba hablando de esta circuncisión de aquí, de adentro del corazón. ¿Para qué? Para que podamos servir a Dios de todo corazón. Hermanos queridos, eso es lo que Dios quiere, que tú y yo, ahora que hemos sido circuncidados, ahora que Cristo vive en nosotros, podamos servir a Dios de todo nuestro corazón. Y eso es lo que Pablo ahí le estaba diciendo a la iglesia de Colosa. Hermanos queridos de Colosa, por favor, entiendan de que no es una circuncisión física, sino que espiritual, del corazón, cuando Cristo viene a vivir a sus vidas. Y pregunta acá, ¿cuándo fuimos circuncidados espiritualmente? Ya le he respondido, ¿no? Exacto, exacto. Ahí fuimos nosotros circuncidados. Cuando Cristo, nosotros, tú, yo, lo invitamos a vivir en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador personal. Mira, quiero que vayamos al libro de Romanos, que Pablo aquí, bueno, Pablo se encargó de explicar todo esto a los judíos, ¿no? Y a los que estaban pasando de judío a la iglesia para que ellos pudieran entender, porque ellos no entendían, había una confusión ahí en su mente, bueno, tengo que circuncidarme, no tengo que circuncidarme, ¿qué hago? De ahí Pablo, ahí con la sabiduría que el Señor le dio, él pudo explicarle, ¿no es cierto?, ahí a la iglesia y a los hermanos, qué es lo que ellos tenían que hacer realmente. Romanos 15, miren, versículo 7. Romanos 15, versículo 7, en donde acá, ¿no es cierto?, Pablo empieza a explicarle que ya no hay judío y no hay gentiles, sino que somos uno en Cristo por medio de lo que hizo Él.
Versículo 7, ya 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a quien, a los padres. O sea, en el fondo Pablo aquí le está diciendo, Cristo vino a hacer la circuncisión final, por decir algo, ¿no? Él vino a cumplir todo lo que les prometió anteriormente a los padres, porque en Cristo se ha cumplido todo. Recordemos el versículo número 10, estamos completos en Cristo, y cuando anda completo en todas las cosas, incluso esto, lo que es la circuncisión. Mira, versículo número 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo, los que no somos judíos. ¿Ya? Por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Versículo 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Ya? Alegraos, ¿quién? Gentiles con su pueblo, con los judíos también. Dice 11. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. ¿A quién? Al Señor, alabar, glorificar tanto judíos como gentiles. Versículo número 12. Mira, dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él, unidos ahí, esperar en el Señor. Y ese es el sentido, querido hermano. ¿Ya? Qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, si nosotros, o sea, si no hubiese venido Cristo acá a la tierra, y para que nosotros pudiésemos pasar a ser hijos de Dios o pueblo de Dios, tendríamos que irnos al judaísmo y ser judíos y hacernos judíos, ¿no? Y circuncidarnos y seguir toda la ley. Pero gloria a Dios que no es así. Gloria a Dios que Cristo murió por ti y murió por mí, para que podamos ser salvos y para que ya no cumplamos toda la ley, porque Dios sabía que era imposible que el hombre pudiera cumplir toda la ley. Por eso en Cristo estamos completos. No necesitamos circuncisión. ¿Y por qué? Porque Cristo es nuestra circuncisión. Mira, Gálatas capítulo 6. Vamos a la carta de Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6 y versículo número 15. 6:15. Está en Efesios, perdón. Ahora sí, Gálatas 6:15. Vamos a leer del 11 ya, del 11 al 15. Al 16, perdón. Dice, miren, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo, ¿no es cierto?, a la iglesia de Galacia, que era una iglesia en la cual está mayormente compuesta por judíos y judíos judaizantes, ¿no es cierto?, que ahí no podían entender cómo no voy a seguir la ley, cómo no voy a hacer esto. Entonces Pablo en muchos pasajes le escribió y les dijo y les hizo entender que ya no necesitaban cumplir la ley porque ya Cristo había cumplido todo. ¿Ya? Y acá le escribe, ¿no? Dice, y ahora dice, mirad con cuán grandes letras lo escribo. O sea, si alguno no ve lo que yo le estoy explicando, lo que Dios está diciéndole, voy a agrandar la letra, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan ver realmente la verdad. Versículo 12 dice, todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis.
Nos damos cuenta, o sea, a los que quieren agradar no al Espíritu, no a Dios, que Dios, ¿no es cierto?, hace que el Espíritu esté bien, sino que a la carne, lo que el ojo ve, al igual que hoy en día, ¿no? Hay muchos que quieren agradar a lo que ven, a la carne, y no a lo espiritual. Ese es el sentido. Dice, estos os obligan a que os circuncidéis. Ya lo estaban obligando a que se circuncidaran. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entendemos que en ese tiempo estaba persiguiéndose a la iglesia, ¿no? Entonces, lo que eran judíos, obviamente no los perseguían. ¿A quién perseguían? A los cristianos, a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces, una señal física para saber si era judío o no era circuncidarse. Entonces, ahí estaban estos hermanos, ¿cierto? Estas personas decían, no, circuncídense para que no les pase nada, etcétera, etcétera. Entonces, acá Pablo dice, no, hey, no han entendido nada de lo que yo les he explicado. Entonces, entiendan lo que dice la palabra del Señor. Versículo 13, miren, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Aquellos que, ¿no es cierto?, que se circuncidan, es imposible para ellos guardar la ley. Y eso es lo que Pablo ahí le escribe. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿No es cierto? Para que ellos digan, ah, bien, hicimos más judíos, hey, más personas tengo circuncidadas. Es algo carnal, ¿no? No es algo espiritual de lo que Dios pide. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino, miren, qué bello Pablo, ¿no? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En eso se gloriaba Pablo, en la obra completa que hizo Cristo en la cruz por cada uno de las personas de este mundo. ¿Ya? Y en Él debemos gloriarnos, hermanos queridos, que gracias a Él estamos completos y no nos falta nada. Y gloria a Dios porque ahora Él trabaja en lo espiritual y no en lo exterior, en la carnal. Mira lo que dice. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ya? Exacto, ¿por qué? Porque él se veía, Pablo, ¿no es cierto?, que estaba con Cristo juntamente crucificado, como dijo, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque Pablo lo dijo, ¿no es cierto?, estoy crucificado juntamente con él. Y ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y al igual que tú y que yo, ya nosotros no estamos en nosotros, nuestros propios deseos, lo que yo quiero, sino que Cristo ahora está en mí. Y yo y tú debemos obedecer a quién? A Cristo. Cada vez, hermanos queridos, que tú quieras emprender o quieras hacer algo, pregúntale a Cristo. Preguntémosle a Cristo, Señor, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Quieres que yo haga esto? ¿Tú, ¿Quieres que yo haga esto otro? Y el Señor ahí nos va a responder. Mira, versículo número 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y ese es el sentido, ¿no? Acá en Cristo no vale si estás o no estás circuncidado, no. Lo que sí vale es una nueva creación. Porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, hace una nueva creación. Como ya les decía anteriormente, el hombre, ¿no es cierto?, antiguo o el viejo hombre quedó atrás y ahora soy una nueva criatura. ¿Ya? Una nueva creación. Cristo lo hizo posible. Hizo un nuevo Luis, hizo un nuevo tú. ¿Ya? Quien quiera que esté viendo esta enseñanza el día de hoy, Cristo lo hizo posible y no yo. Porque si yo hubiese querido hacer este Luis que hoy en día es, jamás lo hubiese logrado. El que lo hizo fue Cristo, venciendo allí en la cruz. Y mira versículo número 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿a cuál regla? De esta nueva creación, a la regla conforme a la palabra de Dios, a la regla conforme a lo que es Cristo en el hombre, en nosotros. Dice, a todas esas personas, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Nos damos cuenta? Pablo como une a los dos.
a los gentiles y al Israel de Dios y los une en ¿quién? En Cristo. Por eso ya no hay judíos, no hay gentiles, no hay griegos, como dice, sino que todos somos uno en Cristo. Y Pablo ya, no sé si la palabra es como ya aburrido con todo lo que estaban causando los judíos, culmina con el versículo 17, ¿no es cierto? Dice, miren, de aquí en adelante nadie me cause molestia, o sea, ya nada más, no quiero más problemas con esto, ya le he dejado claro que en Cristo son una nueva criatura y que ya nos sirve el que esté o no esté circuncidado porque somos una nueva creación en Cristo. Ya no quiero que nadie más me cause molestias, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Ya? En el fondo les dijo, si ustedes quieren alguna marca física para que demuestren que sí son de Dios, bueno, yo traigo más marcas todavía, las que sufre por Cristo, ¿no? Recordemos que Pablo fue apiedrado, fue maltratado, golpeado, latigado, etcétera, etcétera, por predicar el Evangelio. Y esas son las marcas que Pablo ahí dice. Y hermanos queridos, pregunto, y me pregunta a mí, ¿no? ¿Qué marcas tenemos nosotros de ser hijos de Dios? No una marca física, no, sino que marcas espirituales. La gente nos ve y nos reconoce como hijos de Dios. Ven ellos en nosotros que somos diferentes, que amamos a las personas, que somos compasivos, que actuamos de manera correcta, que no mentimos, que no engañamos y que deseamos el bien. Bueno, eso es lo que produce un nuevo creyente, ¿no? Una nueva naturaleza. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas en el Señor. Espero, querido hermano, que hayas podido entender, ¿no? Y que me haya explicado bien. Entender en este tiempo la importancia de que somos hijos de Dios, la importancia de lo que es Cristo en nuestras vidas, que estamos completos. Y no necesitamos de nada exterior, porque ya en Cristo está todo. Oramos. Buen Dios y Padre, ante su presencia estamos y te doy gracias por tu palabra. Gracias porque ella cada día habla más a nuestras vidas de cómo ser hijos tuyos, de lo que significa realmente el poder honrarte, glorificarte y servirte. Gracias Padre porque no necesito una marca externa que me muestre que soy tu hijo, sino que ya tengo una marca interior porque Cristo es mi circuncisión, porque Cristo lo hizo todo posible allí en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, ya no hay nada más que hacer por el ser humano. Gracias Padre, porque tú enviaste a tu Hijo y Él vive en mí y vive en cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos y a poder avanzar y crecer en tu palabra. Te alabamos y te damos las gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén, querido hermano. Dios mediante, la próxima semana vamos a continuar con el versículo 12, ¿no es cierto? Donde habla ahí ya acerca de lo que es el bautismo y nos aclara más, ¿no es cierto? Lo que es ser un hijo de Dios y los pasos a seguir. Mientras tanto, que el Señor te bendiga, que el amor de Dios sea contigo, que la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Un abrazo, que el Señor les bendiga, les extraño y espero que realmente pronto podamos encontrarnos y abrazarnos. Que el Señor les bendiga.